Saludos. A continuación con el tema tipos y clases de juego. En el contexto educativo existen varias teorías de distintos autores, tales como Piaget, Vygotsky, Freud, que permiten considerar el juego como una pieza clave en el desarrollo individual y social del niño. Para esto es importante mencionar aquellos principios para la planificación y diseño del juego, puesto que en el momento de programar una sesión de juego se debe tener presente una serie de acciones generales para planificarlo, tales como el escoger el juego. De esto dependerá la elección de la edad, el número de participantes, el espacio, el material a utilizar, el contexto a desarrollar y los objetivos que se pretenden conseguir. La ambientación, que será a través de ejemplos o elementos motivadores donde se intentará crear un ambiente para que el niño se involucre. La presentación, que este debe ser explicado de forma clara, utilizando ejemplos para facilitar la comprensión. Además, la asimilación de las normas, realizar una prueba del juego para comprobar que los participantes han entendido las normativas. La realización, este es contraproducente, puesto que dejar que el juego se alargue más de lo necesario podría provocar el aburrimiento en los niños o en el participante. Y la evaluación, que es donde el juego debe acabar con una reflexión sobre la actividad desarrollada y una valoración sobre si se ha cumplido con las expectativas o no. Además, para esto hay que tener presente el cómo diseñar un juego y se tienen en cuenta los siguientes aspectos: determinar los objetivos que se pretenden conseguir con ese juego, pensar en qué juego se desea proponer, dar un nombre a este, tener presente la edad y el número de participantes, estimar un tiempo de realización, tener en cuenta el espacio, los recursos que se van a utilizar, ofrecer una explicación clara y concisa, puesto que es conveniente realizar una presentación gráfica del juego si es que éste lo permite, y tener presente las posibles variables del juego. Y por último, evaluarlo. Por consiguiente, se exponen los diferentes tipos de juego, tomando como referencia la teoría de Piaget, que expone 4 tipos. El primero, juegos motores y de interacción social, en donde a medida que el niño logra el control de su cuerpo, va apareciendo en los primeros juegos, como el de agarrar, chupar, golpear, estos juegos propios de los 2 primeros años de vida, que son los llamados juegos funcionales o juegos motores. Por otra parte, también se da la estructura del diálogo cuando el niño ya va creciendo, el intercambio verbal, donde aparecerán las primeras conversaciones que tengan con los padres, con hermanos. Seguidamente, el segundo tipo, que son juegos de ficción o simbólicos. Hacia los 2 años, el juego experimenta un cambio profundo, en donde aparecen los cambios de ficción o también llamados juegos simbólicos, donde los niños empiezan a representar aquellos que no está presente o empiezan a utilizar su imaginación con lo que no ven. Entre los 2 años y 7, los juegos de ficción alcanzarán su apogeo y pasarán a ser complejos guiones interpretados por la colaboración de otros niños, donde ellos pueden empezar a imaginar que están jugando a la cocinita, que están haciendo cualquier otro juego donde usan su imaginación. El tercer tipo son los juegos sociales tradicionales o juegos de reglas. Los juegos de reglas aparecen en los últimos años de educación inicial, entre los 3 y 6 años, y también tienen una enorme importancia dentro del desarrollo psicológico, puesto que esto depende en gran medida del medio en el que los niños se van a desarrollar y los posibles modelos que tengan a su disposición. En esta parte, la competición tiene lugar dentro de un acuerdo, que es la definición de las propias reglas. Ya en esta parte, como su nombre lo dice, se utilizan reglas normativas hechas por los niños, como el juego del escondite, que tiene que contar el niño y esconderse. Esa es una de las normativas que tienen que cumplir en el grupo en el que se vaya a jugar. En muchos juegos, las reglas tradicionales, los propios jugadores constituyen el elemento fundamental del juego. Y por último, los juegos de construcción. Estos de aquí no son característicos de una edad determinada, pero varían en función de los intereses lúdicos predominantes a lo largo del desarrollo del niño.
En esta parte las primeras construcciones están sujetas a los juegos motores como derribar torres, insertar piezas, meter, sacar objetos. Durante esta etapa, los juegos de ficción, el niño también juega a las construcciones, ya que era castillos, casitas, esto dependiendo del escenario fingido en el que esté. Cabe destacar que los juegos de construcción son manipulativos, que estimulan el desarrollo del pensamiento abstracto, fundamentan la concentración y promueven la capacidad creadora y todo aquello debido a la gran flexibilidad que tienen. Por otra parte, los juegos también se pueden clasificar y esto es según el espacio en el que se van a realizar, si este es interno o externo, puesto que puede ser muy reducido o amplio para realizar el juego. También el número de participantes, puesto que si el juego es de individual, es grupal o es en pareja. También el papel que él desempeña el adulto dentro del juego, si este es ausente o un observador o participa en el mismo. Incluso según el momento en que se encuentra el grupo y la actividad que promueve el niño. Estos pueden ser sensoriales, motores, manipulativos, de imitación, simbólicos, verbales, de razonamiento lógico, de relaciones espaciales, relaciones temporales y de memoria y fantasía. Todas estas variedades de juegos se los puede realizar con un grupo de niños o jóvenes, pero se le prefiere que sea con un grupo de niños para que estos vayan desarrollando esa parte motora y cognitiva que ellos tienen. Buenas tardes, profesora. Mi nombre es Carolita Isosa Vilela y les voy a hablar hoy día sobre el juego como un recurso metodológico en el aula, la función del educador y por último la evolución del juego. El juego sin duda alguna no es un simple recurso didáctico y constituye una actividad insustituible para el desarrollo psicosocial y por tanto una de las principales finalidades de la educación infantil es facilitar que el niño juegue ofreciéndole recursos y todas aquellas condiciones necesarias para que se produzca el juego. El juego como recurso metodológico en el aula. Para favorecer el aprendizaje dentro del aula, se realizará una metodología educativa mediante la planificación de actividades y de los recursos, con el objetivo final de que el niño adquiera unas habilidades que le permitan un desarrollo integral de sus capacidades. Para llevar a cabo una intervención educativa satisfactoria, el educador tendrá en cuenta los factores componentes lúdico y los del componente educativo, así como el juego dirigido y el juego libre que guiará en esta planificación didáctica. En cuanto al espacio, la planificación del lugar en el que los niños realizan el aprendizaje a través del juego facilitará esta práctica educativa. Podemos ir hasta los rincones, talleres, otros espacios como son el patio, el comedor, la zona de aseo, son de igual de importantes que el aula. Es importante la actitud que muestra la educadora hacia sus alumnos, ya que es el ejemplo social para esto. El siguiente punto tenemos la función del educador. La principal herramienta didáctica que posee el educador es la de la metodología basada en la actividad lúdica. Este tiene que organizar situaciones donde el juego sea variado y enriquecedor, utilizando la diversidad existente de juegos psicomotores, simbólicos, cooperativos, tradicionales y multiculturales, bien sea en grupo o individualmente, utilizando material didáctico o no. Para que la intervención del educador tenga la máxima eficacia, debe tener presente los siguientes aspectos. Primero, debe elaborar contenidos y las estrategias a partir del momento evolutivo en el que se encuentra el niño. Segundo, el grado de dificultad que se exigen en los juegos debe ser el idóneo y el educador debe estar seguro de ellos. Tercero, para que el niño viva en las actividades como un juego, el educador debe de presentárselas de forma atractiva, los recursos deben ser variados y el ambiente debe favorecer los estímulos, pero sin excederse ya que provocaría falta de seguridad y dispersión. Cuarto, mediante la observación se conoce a los niños y es posible ofrecer las actividades lúdicas que respondan a sus necesidades, respetando su ritmo y tiempo de aprendizaje. Quinto, debe planificar los recursos didácticos para facilitar el aprendizaje entre iguales mediante las actividades grupales. Sexto, el papel del educador es el de garantizar estas condiciones para que el juego se lleve a cabo. Por ejemplo, en los motores o simbólicos, el educador
proporcionará a los niños experiencias positivas que les ayuden a crecer como personas. Tenemos el último punto, que es la evolución del juego. Como hemos visto anteriormente, el juego es el principal medio de la intervención de la educación infantil. A través de este se ponen de manifiesto los progresos, dificultades y limitaciones del niño. Por todo esto, la actividad lúdica es la experiencia más adecuada para llevar a la práctica la evolución. La evolución nos informa sobre si se han cumplido los objetivos previstos y sobre la calidad y la adecuación de la intervención realizada. La técnica más adecuada para la recogida de estos datos durante la actividad lúdica será la observación. Esta observación permite al educador obtener información de las características de los pequeños y de los diferentes elementos de la intervención educativa. Es necesario saber lo que ocurre en la intervención educativa en cada momento. Por esto, la evolución será global, continua y formativa. Global en cuanto deberá referirse al conjunto de capacidades expresadas en los objetivos generales de la etapa, adecuados al contexto sociocultural del centro y a las características propias del alumnado. Tendrá un carácter continuo al ser un proceso en el que el tutor o tutora recoge de modo continuo información sobre el proceso de enseñanza y aprendizaje. Y asimismo tendrá un carácter formativo al proporcionar una información constante que permitirá mejorar tanto los procesos como los resultados de la intervención educativa. Para llevar a cabo la evaluación, se hará de forma inicial, continua y final. La evaluación inicial se llevará a cabo al comienzo de la fase educativa y de cada aprendizaje. La evaluación continua se llevará a cabo diariamente en cada una de las actividades lúdicas y a lo largo de todos los procesos de enseñanza-aprendizaje. Y la evaluación final se realizará al final de la fase de aprendizaje y nos informará del progreso del niño y de su grado de aprendizaje y de sus dificultades. Muchas gracias. A continuación, mi compañera Adriana. Hola, mi nombre es Adriana Murillo y hoy voy a hablar acerca de la relación con la evolución infantil. Aproximadamente hasta los 7 años, el juego constituye para los niños su manera de aprender. Así pues, la enseñanza intelectual es inadecuada y prematura en esta etapa. En la mayoría de los casos, los padres adoptan una manera de instruir que corresponde a su propio estado de conciencia adulta, ya que les resulta más cómodo, pero es necesario que los adultos aprendan a jugar de nuevo. Así el niño que actúa por imitación, si ve jugar a los padres, jugará también y podrá adquirir facultades más fácilmente. En este sentido, se debe tener en cuenta el carácter formativo de aspectos tales como las buenas costumbres, la moralidad y la fantasía, que debe inculcarse dentro del juego. Los primeros 7 años de vida del niño se distinguen por 3 periodos. Estos 3 periodos se caracterizan por una conquista del mundo del juego activo. Una característica muy importante dentro de esta etapa es la entrega de forma total del niño al mundo que le rodea. Aquí va a aparecer su capacidad de imitación. El niño va a relacionar los objetos y sucesos con el mundo que le rodea. Relacionando los estadios evolutivos con los diferentes tipos de juegos se encuentra la siguiente clasificación. El estadio sensoromotor, que va de 0 a 2 años. El juego funcional es característico de esta edad. El estadio preoperacional, que va de 2 a 6 años. El juego simbólico es característico de esta edad. Y el juego funcional continúa en este periodo. El estadio de operaciones concretas, que va de 7 a 12 años. Este periodo no está dentro de la etapa de educación infantil, pero es necesario hablar de él para completar el conocimiento de otros juegos como el de la regla. Estadio sensoromotor, el juego funcional. Esta etapa abarca desde el nacimiento hasta los 2 años. Una característica es el egocentrismo, le impide al niño distinguir entre su propia perspectiva y la de los demás. Como ya lo mencioné, aquí se encuentra el juego funcional, en la que Jean Piaget nos dice que es la actividad lúdica por excelencia de esta etapa. En este sentido, el niño va a actuar mediante actos de reflejos y va a realizar acciones repetitivas que le generen placer. Este estadio se divide en 6 subestadios que son
el subestadio 1, que son los reflejos. Este va de 0 a 1 mes. El niño desde que nace se observan los actos de reflejos. El niño aprende a llamar la atención con rapidez. Él va a actuar de forma innata sin intencionalidad alguna. En este subestadio no se ve una intención por jugar. El subestadio 2, que son la reacción circular primaria, que va de 1 a 4 meses. Aquí todavía no se puede considerar que el niño tenga una intención por jugar. Él va a realizar respuestas a aquellos estímulos que le generen placer. Todavía no es capaz de dominar sus manos para coger objetos, así que se va a entretener observando los rostros que hay a su alrededor y los sonidos que escucha. En esta edad, el niño cree que su cuerpo es un objeto de juego, especialmente sus manos. Así que las va a abrir, las va a cerrar, va a entrelazar sus dedos, va a mirar sus manos, las va a juntar y las va a separar. El subestadio 3, que son las reacciones circulares secundarias, y esta va de 4 a 8 meses. Aquí ya se van a manifestar la primera actividad lúdica. El niño va a seguir centrándose en la repetición de un resultado que le parezca interesante y le genere placer. El niño es capaz de llevarse sus objetos a la boca acercándolos y manteniendo la mirada fija sobre algo que le interese. Va a descubrir sus pies y va a jugar con ellos. Es muy importante que en esta etapa tenga objetos cerca a su alrededor y no tan solo su cuerpo. Él va a necesitar de sus manos para desarrollar una actividad lúdica. Aquí el juego se va a considerar como un placer y este lo va a conseguir a través de acciones manipulativas como tocar, chupar, gritar, entre otros. Él va a explorar y va a vivir sus experiencias a través de los sentidos. El subestadio 4, que es la coordinación de esquemas secundarios, que va de 8 a 12 meses. Aquí el juego va a evolucionar y va a aumentar su curiosidad. Él se va a desplazar de un lado a otro para obtener un objeto que le llame la atención. Va a empezar a ser mucho más autónomo en sus movimientos y va a comprender los sucesos que se encuentran a su alrededor. Aquí van a aparecer los primeros rasgos de intencionalidad. Él va a disfrutar mucho de las sensaciones táctiles, sobre todo de los ruidos que se producen al chocar dos objetos. El niño va a tener conductas repetitivas para conseguir un resultado ansiado. Él va a coger aquella destreza de los juguetes pasándoselas de una mano a la otra. Y así va a pasar la mayor parte de su tiempo, explorando, observando e investigando. Y esto le va a ayudar a descubrir nuevas sensaciones. El subestadio 5, que son las relaciones circulares terciarias, que va desde los 12 a los 18 meses. El niño va a actuar cada vez de forma más autónoma y el juego siempre va a estar presente realizando una acción porque sí, más no por un objeto en concreto, solo porque le gusta. El niño va a descubrir aquellos espacios y la relación de los objetos con estos. Aquí el juego se va a basar en arrastrar y desplazar juguetes, meter y sacar objetos de un recipiente. Una característica muy importante dentro de esta etapa es que el niño encuentra mucho el jugar con juguetes de ruedas. Esto le genera mucho placer. Los niños a esta edad entienden bastante más de lo que pueden expresar. Aún en este periodo no entienden las relaciones familiares y el aprendizaje social se centra más en el yo y en sus propias actividades lúdicas. Y por último, el subestadio 6, que son las imágenes simbólicas, que va de los 18 a 24 meses. En esta etapa, el niño va a comenzar a desarrollar el juego simbólico. Va a realizar juegos en los que finge acciones. Esto lo va a conseguir a través de las repeticiones previas de conductas. Sus exploraciones no van a parar y el uso del lenguaje es reducido.
El niño, todo lo que pone a su alcance es inspeccionado gracias a sus habilidades y manipulaciones descubiertas. Él se va a comenzar a dar cuenta de los juguetes que representan cosas y personas de la realidad. Los juegos de apilar, encajar, destapar, montar, cuentos ilustrados, palos de madera o juegos de construcción serán los que más le llamen la atención al niño en esta etapa. A continuación, mi compañera Merly. Estadio preoperacional, el juego simbólico. El niño imita juegos de conducta, hace dibujos, invita imágenes mentales y empieza a desarrollar el lenguaje hablando. Gracias al juego simbólico, explora y conoce las posibles limitaciones de los objetos y actúa como regulador emocional de sus miedos y de sus fantasías. Al llegar al simbolismo colectivo, se hace evidente la congruencia de cada papel con relación al total del juego. Esto se debe a dos razones. La primera, el niño tiene cada vez mayor relación social con los otros sujetos, es decir, que adquiere una mayor socialización. La segunda, los progresos de las estructuras mentales le permiten al infante ser más coherente con sus actos e ideas. Estadio preconceptual de 2 a 4 años. La actividad lúdica empieza a ser cada vez más complicada. El niño se muestra cada vez más ágil en su actividad motriz. Le gusta levantar objetos, transportar cosas, saltar, correr, deslizar, columpiarse, y todo esto gracias al avance que ha tenido en su actividad motora. Los educadores deben fomentar este tipo de juegos en los niños, jugando con ellos y animándolos a usar juguetes que potencialicen el juego simbólico. Otro cambio importante que aparece en este momento es la posibilidad de los juegos de ficción, como lo son los objetos que se transforman para simbolizar otros que no están presentes, así como un cubo de madera que convierte a un camión, como también lo es una muñeca que representa a una niña, etc. La mayoría de las partes de los juegos simbólicos implican movimientos y actos complejos que pudieran anteriormente ser objetos de juegos de ejercicio sensoriomotor en secuencia de las motrices aisladas, como lo son atornillar, apretar, golpear, etc. También se puede decir que el niño tiene ahora acceso a los acontecimientos pasados y pueden anticiparse a los que van a venir. Por otro lado, también los instrumentos y materiales musicales, junto con el material de expresión, irán adquiriendo en el niño de esta edad más adelante importante, ya que los movimientos del niño comienzan a mostrarse más precisos y más maduros, por así decirlo. Estadio intuitivo de 4, 6 y 7 años. Las actividades lúdicas de este nivel implican un interés por la manipulación sobre los conjuntos, por los reagrupamientos ordenados de manera lineal. También se puede decir que el juego se convierte entonces en una especie de montajes, de elementos que toman formas distintas. Si el mismo trozo de madera en el transcurso de la etapa anterior servía para representar un barco, un coche o cualquier otro objeto, puede ahora servir para construirlo por la magia de las formas lúdicas, recurriendo a la capacidad de montar varios elementos y combinarlos para hacer un todo. Estadio de las operaciones concretas, el juego de reglas. Los juegos de reglas, al contrario de otros tipos de juegos que tienden a atenuarse, pueden desarrollarse en el adolescente y en el adulto tomando una forma más elaborada. A través de los juegos de reglas, los niños y las niñas desarrollan estrategias de acción social, en donde aprenden a controlar la agresividad, ejercitan la responsabilidad y la democracia. El juego de construcción y su importancia en el desarrollo del niño. Los juegos de construcción son los que mayor éxito tienen entre los niños y quizás los que acompañan la actividad lúdica de los pequeños durante más tiempo.
A los niños les encantan los juegos de bloques y cubos, eso de encajarlos, clasificarlos y sobre todo de derribarlos. A través de los juegos de construcción, los niños adquieren nociones básicas para la comprensión del mundo que los rodea. También desarrollan sus habilidades motrices manipulando las pinzas, ayudándoles a adquirir conceptos espaciales como el volumen, que si es grande, pequeño, alto, bajo, corto, largo y las formas geométricas, entre otros. También desarrolla lo que es la atención y la comprensión. Y también los niños serán más organizados, puesto que el juego mismo hace que se acostumbre a ordenar y a clasificar las piezas. Gracias.